tardes. Es martes 9 de junio, como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos. Es un gusto llevarle las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde ya la invitación para que se quede con nosotros. Raúl, buenas tardes. Celida, buenas tardes. También buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía Noticiero Hechos. Vamos a 2 horas de completa información. Tenemos hechos nacionales e internacionales, pero a continuación un adelanto. Intestinomicina, además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presenta. Nuevamente la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo buscar acuerdos para una nueva ley de emergencia para enfrentar el COVID-19 sin violar los derechos de los ciudadanos. Diversas reacciones se han generado al respecto. Ya le contamos. El Salvador continúa en la fase 3 del COVID-19. Ya se reportan 3.191 casos y 58 personas ya fallecieron a causa de la enfermedad. 303 de los pacientes están en estado grave o crítico. 80 adultos mayores del asilo Sara Saldívar dieron positivo a COVID-19. 3 ancianos ya fallecieron. Le tenemos todos los detalles. Protección Civil mantiene la alerta por lluvias. Según las autoridades, se pronostican más tormentas producto de la influencia de ondas tropicales que podrían provocar más daños al país. En el mundo, la situación del coronavirus está empeorando según la Organización Mundial de la Salud. Se registra un récord de casos, principalmente en América Latina. Intestinomicina, además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presentó. Ya están nuestros equipos listos para informarnos de los hechos de las últimas horas. Tatiana Funes nos estará contando acerca de las diversas reacciones que está generando la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenó nuevamente al Ejecutivo y Legislativo buscar acuerdos para una ley de emergencia. Y también vemos en pantalla a nuestro compañero Julio Guevara, quien se encuentra en el occidente del país verificando la destrucción que dejó las lluvias tipo temporal de los estragos de la última semana. La periodista Marcela Rivera nos estará contando sobre cómo avanza el proceso de elecciones 2021 y la inversión que se hará en equipo de tecnología. Y también tenemos al periodista Enrique López, quien nos va a contar en unos minutos sobre los daños ocasionados por las tormentas que se han registrado en el país. Sí, esa es parte de lo que le estaremos ampliando, pero vamos a iniciar con información de esa nueva resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenó a la Asamblea Legislativa y al Gobierno nuevamente ponerse de acuerdo para atender la emergencia del COVID-19 y la reapertura económica. En la resolución, los magistrados declaran inconstitucional varios decretos que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y también por el órgano ejecutivo, todos relacionados a la atención de la emergencia por el COVID-19 y la reapertura económica. A juicio de la Sala, un estado de excepción, las restricciones a la movilidad, la cuarentena obligatoria y las retenciones prolongadas en centros de contención deben estar dentro de las garantías de los derechos fundamentales de las personas, decisiones que deben tomarse en el estricto apego a las leyes vigentes y tratados internacionales que ha firmado El Salvador. La Corte Suprema considera que el gobierno, a través del ramo de salud, no tiene las atribuciones legales para limitar los derechos constitucionales de las personas. El organismo sostiene que no debe existir una usurpación de funciones del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa. Pero en la resolución la Sala es consciente que también hay una emergencia por atender. Es por eso que aunque los decretos fueron declarados inconstitucionales por violaciones a los derechos de las personas, también se le da un plazo de 4 días al número 29 para que el gobierno y diputados hagan un nuevo intento para ponerse de acuerdo y crear una nueva ley.
Es decir, que hasta que finalice esta semana, las medidas restrictivas continúan vigentes. Sin embargo, de no alcanzarse un acuerdo, quedaría habilitada la libre circulación de manera inmediata. Pero también hay reacciones después de conocer esta resolución de la Sala de lo Constitucional. El presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en cuentas de redes sociales. Dijo que la Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucional todo el trabajo del gobierno en contra de la pandemia. Asegura que es como si les estuvieran ordenando que dentro de 5 días asesinen a decenas de miles de salvadoreños. Dijo además que es como si se les obligara a desmantelar toda la protección al pueblo en 5 días. El mandatario asegura que ni siquiera se les permite utilizar el Código de Salud y que no se conformaron con dejar sin herramientas y sin recursos para combatir las emergencias. Ahora declaran inconstitucional que se cuide la vida del pueblo. Consultamos con analistas la resolución de inconstitucionalidad acumulado emitida por la Sala de lo Constitucional y aquí tenemos algunas de sus respuestas. Creo que la sentencia viene a buscar el establecimiento de un orden del marco jurídico. Lo que la Sala hace es volver a la normalidad o regularidad jurídica al país, es decir, que todas las normas estén en consonancia con la Constitución. Es la postura de analistas en torno a la resolución inconstitucional acumulada que dictaminó la Sala de lo Constitucional en torno a la gestión de prevención por la pandemia del coronavirus COVID-19 y la reactivación económica que ha hecho el Ejecutivo y Legislativo. Con la sentencia se busca, en un periodo de 4 días, un consenso entre los dos poderes del Estado para buscar una normativa pegada a la Constitución de la República. Ya que hemos observado una incapacidad tanto del órgano legislativo como del órgano ejecutivo para llegar a los consensos necesarios y establecer la legislación que, vía los preceptos constitucionales, pueda dar herramientas no solo al Ejecutivo, sino que a todo el Estado para la lucha de la pandemia. La resolución de la Sala aborda 2 aspectos, si se quiere, fundamentales. Una declaratoria de inconstitucionalidad sobre normas que ya no tienen vigencia, pero que es necesaria a efectos de sentar un precedente. La sentencia de inconstitucionalidad es en los decretos ejecutivos números 5, 12, 18, 22, 24 y 25, así como los decretos 14, 19, 21 y 26. En el caso de los legislativos están el 611 que contempla la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales, es decir, el estado de excepción, y el 639 de la Ley de Regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19. Ahora, a nivel político, lo que la Sala establece es que ambos órganos deben de ponerse de acuerdo, tienen que cooperar mutuamente, como lo dice la Constitución, para emitir una regulación conforme a la Constitución y que observe los aspectos de la sentencia, porque también al órgano legislativo le dice que si bien por vía legislativa se debe de regular una limitación a derechos, esta no puede ser una facultad que se use arbitrariamente, sin ningún límite, sino que debe de ser una acción de limitación de derechos ponderada, justificada y necesaria. El Salvador ya cumplió 80 días de confinamiento estricto a nivel nacional para detener el contagio masivo de COVID-19. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Hemos contacto con la periodista sobre la que ha generado en la política. Buenas tardes, y luego de conocerse este mandato de la Sala de lo Constitucional, ya tenemos algunas reacciones políticas en torno a este tema.
El gobierno, mediante el vicepresidente Félix Ulloa, ha dicho de que están en la disposición de acatar este mandato de la Sala de lo Constitucional a la brevedad de lo posible. Eso sí, el gobierno espera que no se repitan los errores de las pasadas negociaciones que duraron 6 días entre representantes del gobierno y la Asamblea Legislativa. Por su parte, el presidente del Congreso, el diputado Mario Ponce, ha dicho que el papel de la Asamblea no será de confrontar, sino más bien de buscar los puntos en común. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Y en lo que corresponde al Ejecutivo, pues hay que acatar la sentencia, se va a establecer el mecanismo para trabajar con la Asamblea Legislativa, que esto sea un proceso acelerado en el cual no pasemos como la experiencia anterior, que se pasaron 6 días sin lograr acuerdos sustantivos. Estamos en la disposición de escuchar al Ejecutivo y tratar de sacar una resolución de común acuerdo entre ambos órganos. No es venir e imponerle, digamos, nuestro criterio al órgano ejecutivo. Es que veamos en qué coincidimos y en las coincidencias tratemos de resolver. Estos diálogos no iniciarán de cero, pues según el presidente de la Asamblea Legislativa y también el mismo vicepresidente Félix Ulloa, se retomarán algunos puntos del decreto legislativo 648. Quiero reiterar que el 648 contiene elementos de juicio que son respaldados por ambos órganos, el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, esas coincidencias son las que tenemos que rescatar. Y vamos a ver la parte de las diferencias son mínimas y podemos de alguna manera construir acuerdos antes de los 4 días. Que los dos órganos deben emitir normas que no violenten los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que simplemente correspondería si tuviera en mis manos hacer ese diseño? Simplemente identificar los artículos que la Sala ha establecido como inconstitucionales y dejar el resto de normativa vigente. O sea, pues que no es un trabajo de gran esfuerzo normativo, jurídico, doctrinario. Es un gran trabajo de voluntad política. Sobre este punto también se ha pronunciado el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, quien dice que la resolución de la Sala es un llamado clarísimo hacia el gobierno para que se respete la ley y la constitucionalidad de nuestro país. Escuchemos. Que ese decreto que el presidente mismo ha vetado, ese es el que le da todas las facultades para lo que estamos hablando. El 90% de ese decreto estaba totalmente casi igual, o sea, lo que llevó el gobierno, el 90% del decreto era el mismo que la Asamblea había aprobado. Y fue tan así que se logró más del 90% de acuerdo y que en lo único que había distancia era en la forma de abrir el transporte público. Mientras tanto, la Junta Directiva de la Asamblea fue convocada a las 10 de la mañana con un punto único en la agenda, el cual era conocer el contenido de esta sentencia de la Sala de lo Constitucional y definir una ruta a seguir sobre los diálogos. Así la información que tengo para compartir con ustedes y de esta manera devuelvo la señal a los estudios. Feliz tarde. Igual para ti, Tatiana, feliz tarde y muchas gracias por la información. Ahora queremos contarle que el fiscal general Raúl Melara también ha sentado postura referente a este tema. Él dice que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado sobre la legalidad y efectos de toda la normativa emitida con respecto a la pandemia. Ahora la misión es asegurar que nadie incumpla lo ordenado y si esto sucede, actuar de manera inmediata en contra de los infractores. El fiscal destaca que nuevamente la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo tienen la oportunidad y obligación de ponerse de acuerdo para emitir una ley que vele por la salud y que respete los derechos fundamentales de los salvadoreños. Vamos a la siguiente información. Si la gripe te va muy mal, toma Sudagrip, que tiene una familia de antigripales y posee los elementos necesarios para aliviar esos síntomas de la gripe y poder descansar. Sudagrip lo puedes encontrar en farmacias, tiendas y supermercados de conveniencia más cercanos. La vida es mejor sin gripe, un producto de Laboratorios Spy.
Vamos a revisar los datos actualizados de COVID-19 en el territorio salvadoreño. Ahí lo tiene usted. Esto es la última actualización. Se confirman hasta la fecha 3.191 casos positivos en El Salvador, de los cuales 1.413 pues son personas que afortunadamente se han recuperado. La cifra negativa dentro de esta estadística son 58 personas que lamentablemente han fallecido hasta la fecha. Y también este gráfico nos comparte el dato de la cantidad de pruebas que se han realizado hasta este momento. Son 111.274. Hay ciertos datos de interés dentro de estas estadísticas, como por ejemplo, la mayoría de casos siguen siendo personas asintomáticas, es decir, personas que no han presentado ningún síntoma de COVID-19, sin embargo, con la prueba han resultado positivas. También podemos observar en este gráfico cómo han incrementado los casos graves y críticos. Y esto es motivo de preocupación para las autoridades, porque cuando hablamos de casos graves o críticos, estamos hablando de personas que sí necesitan asistencia hospitalaria. Vamos con más información, y es que una considerable cantidad de ancianos en un asilo de la capital dieron positivo a coronavirus. Christopher Cornejo con los detalles. Un promedio de 80 ancianos del asilo Sara Saldívar en San Salvador son positivos al COVID-19. De acuerdo con el ministro de Salud, Francisco Alaví, el mismo personal responsable de los cuidados habría contagiado a los adultos mayores con el virus. Ciertos de estos pacientes están asintomáticos, otros pacientes los tenemos en un área hospitalaria para garantizar. Creo que el total en la sumatoria, todavía ayer estábamos recibiendo resultados, va cerca de 80 adultos mayores. Se están haciendo todas las intervenciones. Un personal de salud puede verse afectado, y más cuando tenemos una enfermedad que no genera síntomas los primeros días, y esto de alguna manera expone al personal, y el personal eventualmente expone al adulto. Hasta el 8 de junio, 439 adultos mayores arriba de los 60 años fueron confirmados con coronavirus en el país, según datos del gobierno. Este grupo de la población es más vulnerable, y con la enfermedad el escenario es más complicado. Cualquier persona en el país puede sufrir una letalidad por coronavirus, y los adultos mayores no van a ser la excepción, y son un grupo que tiene una tasa de mortalidad mucho más alta. Un asilo normal, un centro de atención adulto mayor normalmente tiene una letalidad de 2 a 3 adultos mayores al mes, lo cual es una situación bastante complicada y que se viene a acelerar con un proceso de este tipo de enfermedad. Ante los señalamientos que el Ejecutivo no está siendo claro con las cifras de contagios y fallecidos por COVID-19, esto es lo que dijo el titular de Salud. Claramente existen más casos confirmados de coronavirus. Claramente van a existir más casos probables de letalidades por coronavirus. Y esto es sencillo. Si nosotros tenemos hoy por hoy una cantidad de 2.300 pruebas y tenemos un resultado de 85 positivos, realmente si hacemos 20.000 pruebas, probablemente vamos a estar teniendo un resultado de 747 pruebas positivas. En ese sentido, lo que nosotros no podemos certificar es que un paciente fallecido puede tratarse de un caso de coronavirus. La única manera de hacer ese certificado va a ser con la prueba de PCR, y tampoco vamos a ir a utilizar esa limitada cantidad de muestras de PCR para realizarlo en los pacientes que han fallecido. El Salvador continúa en la fase 3 del virus, situación que aumenta la probabilidad de contagios en la población. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y presten mucha atención a esta información. ¿Tienes tos? Toma Broncoelix, jarabe expectorante de origen natural que ayuda a eliminar la flema, abre las vías respiratorias, baja la inflamación y alivia la tos. Broncoelix no contiene azúcar, con agradable sabor, ideal para toda la familia y diabéticos. Broncoelix, jarabe natural que alivia la tos. Vamos a la siguiente información, y es que ante la escasez de sangre y también plaquetas, el Hospital de Niños Benjamín Blum urge de donantes y solicitan a la población que se acerque a donar. Los horarios de atención son los siguientes, se los detallo a continuación. De lunes a domingo, de 6:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.
Cualquier información se puede solicitar al número telefónico 22 25 41 14 a las extensiones 12 46 o también la extensión 1244. Es la solicitud que está realizando el Hospital de Niños Benjamín Blum ante la escasez que tiene en este momento de sangre en el banco y también de plaquetas. Lo que les mencionaba, el número telefónico lo vemos en pantalla, el 22 25 41 14 con sus respectivas extensiones. Y mucha atención a esto, si su número de DUI, pasaporte o carnet de residencia termina en 3 y 4, entonces usted está habilitado para realizar las compras este día, martes 9 de junio. Recuerde que estas disposiciones siguen vigentes hasta finalizar esta semana, según la última resolución de la Sala de lo Constitucional. Y este día, a solicitud del presidente de la República, el ministro de Salud, Francisco Alaví, interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen a las anteriores administraciones por posible negligencia al permitir el deterioro de la red pública de salud, aunque el titular no detalló en contra de qué personas se interpuso este aviso. El sistema de salud tiene varias deficiencias que se han acumulado por lo largo de los años y me parece que es muy oportuno hacer del conocimiento para que se realice todo lo necesario que se considere por las autoridades correspondientes. El objetivo que se me encomendó por parte del presidente y el cual es prioridad número 1 para el señor presidente es garantizar que el sistema de salud esté en condiciones para poder brindar la atención necesaria, para poder salir adelante ante esta pandemia y sobre todo para guardar y salvaguardar la vida de los salvadoreños. Esa es la principal prioridad en este momento, ese es el objetivo final. Vamos a utilizar todas las vías necesarias para poder cumplir este objetivo y sobre todo para que la población tenga la certeza, la seguridad de que la atención de servicios de salud se va a brindar en este momento, que la certeza de que esa provisión de servicios va a ser de calidad y sobre todo desarrollar el sistema de salud. Sabemos que... Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos enseguida con más de Noticiero Hechos. No nos cambien. Vamos con más información de las últimas horas. Varios alcaldes del partido Arena demandaron hoy más apoyo de los diputados de la Asamblea Legislativa para atender la emergencia en sus municipios. El periodista Luis Alberto López con la información. Así es, informarles que varios alcaldes del partido Arena se pronunciaron sobre la situación crítica que están pasando para atender las emergencias, tanto derivadas por las tormentas como del COVID-19. Dicen que muchas de las municipalidades incluso no tienen para pagar planillas, mucho menos para atender emergencias. Por eso han solicitado algún apoyo a los diputados de la Asamblea Legislativa. Escuchemos parte de sus declaraciones. Y no es quitándole a los municipios pequeños, y está bien que les den a los municipios pequeños que tienen diferentes necesidades, diferentes problemas, que también han sido afectados, pero sí dándole lo justo a los municipios con mayor población y los municipios más golpeados y más afectados. Vamos a solicitar que por lo menos los fondos FODE de los próximos 3 meses puedan ser liberados para el uso de gasto corriente en las diferentes alcaldías. Yo creo que si ustedes en esta mañana le preguntan a cada alcalde cuánto dinero está llegando a sus cuentas de parte del pago del comercio, la industria, de los residentes que tienen, les dirán que por lo menos el ingreso ha bajado en un 70%, por lo menos. No tenemos para pagar planillas este mes. Las personas necesitan, tanto los empleados municipales, que por favor se les pueda pagar, pero no tenemos el recurso necesario para poderlo hacer. Los alcaldes esperan que esta semana los diputados apoyen de consenso una ley de emergencia para apoyar las actividades que desarrollan los municipios en esta etapa crítica de emergencia. Esta información se la estaremos ampliando en nuestras redes sociales y en nuestro noticiero de la noche. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis, gracias por tu reporte. También la postura de los alcaldes en torno a la distribución de fondos durante la emergencia del COVID-19. Y en medio de la pandemia por coronavirus y en confinamiento obligatorio, organizaciones feministas alzan la voz, y es que la violencia hacia la mujer no se detiene a pesar de la emergencia. El periodista Igmar Batres nos amplía. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. De acuerdo a organizaciones feministas, desde que se inició la cuarentena a la fecha va medio centenar de feminicidios. Eso pues de acuerdo a los conteos propios que han hecho estas organizaciones. Pero ¿qué opinan acerca de eso? Sobre todo cuando la reducción de homicidios pues va a la baja. Escuchemos a continuación qué es lo que dicen algunas representantes de estas ONGs. Han muerto más mujeres por estos crímenes de odio que por el virus. Además, esto sucede en un país que está caracterizado por la impunidad. Solo en el 2019 se han registrado 2.894 casos de violencia sexual, es decir, 8 casos diarios. Cifra que es importante es la que el Fondo de Población de Naciones Unidas ha registrado. El Fondo de Población manifiesta que a partir de esa pandemia, 11.485 embarazos no intencionales. Que si una se queda aplaudiéndonos en que hemos reducido el conteo de cadáveres, nos vamos a perder. Es importante reconocerlo, sí, pero más allá de esto, la vida de las personas no es un número. Los números de homicidios en hombres, homicidios en mujeres y feminicidios resultan de contar cadáveres. Ese es el dato. Usted cuenta cadáveres y luego tiene una cifra. Pero el cadáver puede estar en un cementerio clandestino y entonces usted ya no contó ese cadáver, pero eso no quiere decir que ese asesinato, que ese homicidio en hombre, en mujer o que ese feminicidio se haya realizado o no. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos, le estaremos dando un reporte completo en nuestra siguiente emisión. Lo cierto es que también las organizaciones han puesto a disposición números de teléfono para atención en estos casos e invitan a las víctimas a que puedan denunciar. Regreso a la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Igmar. Muchas gracias por el reporte. Vamos a ver la siguiente información que publicó hace unos minutos la cuenta oficial del Ministerio de Salud, y es que lamentablemente están informando de 2 fallecidos más por COVID-19 en El Salvador. De acuerdo a la información que se ha publicado, se trata de un paciente masculino mayor de 60 años. Según el detalle que se ha brindado, también la otra persona fallecida es una paciente femenina mayor de 30 años de edad, con antecedentes de diabetes, y además se aplicó el protocolo de acuerdo a las autoridades de salud. De acuerdo al tuit, incluso en la parte inferior dice: estamos a tiempo de evitar más víctimas, y luego cierran la publicación: nuestro sentido pésame a las familias. Es lo que se ha publicado hace unos minutos por parte del Ministerio de Salud. Y la Embajada del Estado de Qatar entregó alimentos e insumos de primera necesidad a comunidades afectadas en El Salvador por COVID-19 y por las lluvias de los últimos días. Más de 1.000 personas recibirán este donativo. La Embajada de Qatar entregará la ayuda a familias que han sido afectadas por las lluvias de la última semana y la pandemia de coronavirus. Me complace comunicar que en esta ocasión el Estado de Qatar ha tenido la oportunidad de beneficiar a más de 1.000 personas a través de la entrega de más de 8.000 libras de alimentos, 480 prendas de vestir, 500 insumos de descanso, más de 1.000 insumos de higiene personal, entre otros. El beneficio será para residentes de Usulután, Ilopango, San Jacinto, Zaragoza y Santo Tomás, municipio donde 7 miembros de una misma familia murieron soterrados. Agradecemos nosotros al Estado de Qatar, ¿verdad?, la solidaridad que han tenido con nuestro municipio, bueno, con todo el país, como vemos aquí, varios sectores, pero nosotros especialmente Santo Tomás estamos agradecidos por esa importante donación que hacen para nuestro municipio.
La ayuda será enviada mediante el apoyo de municipalidades y organizaciones no gubernamentales. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Vamos a la siguiente información. La tercera etapa de la comunidad 10 de octubre de San Marcos ha sido una de las zonas más afectadas debido a las lluvias de la última semana. Incluso algunas de las viviendas han quedado inhabitables debido a derrumbes que se han registrado en esa zona. Unas 16 familias permanecen albergadas en una iglesia de este lugar, pero otras han decidido volver a sus hogares para tratar de recuperar sus pertenencias. Carla Goches se encuentra en el lugar. Adelante, Carla. Buenas tardes, compañeros. Nos hemos trasladado hacia la comunidad 10 de octubre en San Marcos para conocer la situación que están atravesando las personas que se han visto afectadas debido a las lluvias. Por acá estamos observando parte de los estragos que ha dejado esta situación en las personas, viviendas prácticamente inhabitables. Muchas de las personas de esta comunidad se han tenido que mover a los diferentes albergues, pero hay algunas personas que han decidido quedarse acá. Buenas tardes, estamos en vivo para Noticiero Hechos. Cuéntenos por qué usted ha decidido quedarse en su vivienda. Fíjese que por la causa y motivo de que yo no puedo ir ahorita a un lugar de centro de contención porque mi hijo padece de asma y pues por la misma enfermedad, ¿verdad? Y como uno de madre sabe, y pues por lo mismo de la casa, estábamos viendo lo de esa piedra y me afectaría a mi hijo, el mayor. ¿Cuánto tiempo tiene usted de vivir en esta comunidad? Aproximadamente ya voy para unos 15 años. ¿Y nunca había pasado algo como esto? No, primera vez que pasa. Ha quedado sin, sí, prácticamente sin nada, totalmente sin nada. Se me han mojado camas, se me mojaron los televisores, la ropa de mis hijos, víveres que me habían regalado, quedaron totalmente soterrados porque mi casa está inundada, ya sea de lodo como de agua. No nos hemos estado quedando ahí en la casa por lo mismo, porque no tenemos nada donde estar, pues dormimos en sillas y lo poquito que me traen para que ellos tengan ahí, no porque a ver, quizás anduviéramos con las mismas mudadas chupadas, que bendito sea Dios no ha llovido, yo le doy gracias a Dios que estos días no ha llovido. Y pues espero en Dios que esto pase. Muchísimos vecinos han tenido que irse por la misma situación. Habemos muchos que nos hemos quedado, pero no por el sistema de querernos quedar, ¿verdad? No que, porque también tenemos nuestros asuntos personales que hacer. Habemos muchos unos que tienen que trabajar, ¿verdad? Y que también se han visto afectadas, no he sido solo yo, muchas personas aquí. Bueno, esa es parte de la información que tenemos hasta esta hora. Espera el informe completo en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Vamos a ir ampliando esta información. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Bueno, es el llamado para las autoridades, ya sea de la alcaldía de esta zona o también del gobierno central, para la ayuda de estas familias. Y ahora vamos a enlazarnos con Gerardo Borja, que se encuentra en un cantón de Santo Tomás, donde los habitantes están necesitando ayuda para la reparación de la única vía de acceso. Te escuchamos, Gerardo. Gracias, muy buenas tardes, compañeros en el estudio, amigos televidentes. A esta hora me encuentro en el cantón Los Potreríos en Santo Tomás, donde los habitantes han sido afectados por las lluvias. Hay calles bastante dañadas e incomunicadas, podrían quedar si las lluvias persisten. Pero para esto vamos a hablar un poco con Arnoldo, uno de los habitantes de acá de la zona, y les muestro un poco también de las imágenes, cómo están las afectaciones para ellos. Arnoldo, cuéntanos un poco acerca de las afectaciones y qué es el llamado que le están haciendo ustedes a las autoridades municipales y gobierno central. Buenas tardes, por este medio estamos dando a conocer la problemática que se nos ha generado por mucho tiempo atrás. Todos los años son las mismas situaciones. Debido a las lluvias, los bordos se caen, obstaculizan el paso. Estamos ya a 8 días de que pasó las tormentas que afectaron nuestro cantón. No hemos tenido visita por medio de Protección Civil. Las carreteras se nos bloquearon. Todo nuestro camino fue habilitado el paso por medio de mano de obra de los habitantes de este sector, donde más de 50 personas hemos andado en las calles bajo la tormenta, bajo la lluvia, mojándonos por tal de habilitar el paso
a nuestra carretera. Pedimos a la municipalidad, pedimos al gobierno central que nos puedan apoyar a mejorar nuestra carretera. Por años hemos tenido este problema. Va a venir el verano, pasa el invierno, viene el verano y las carreteras se van a mantener en las mismas condiciones. Son 3,5 kilómetros de carretera completamente dañada, en las cuales para temporada de lluvia solamente se puede acceder con vehículo 4x4. Muchas personas tienen que caminar los 3 kilómetros incluso. A veces se camina más para poder llegar al primer paso vehicular y allí poder tomar su autobús y dirigirse a sus trabajos. Tenemos también, pedimos al presidente, al señor presidente Nayib Bukele, que por favor nos ayuden a gestionar los proyectos de asfaltado de nuestra carretera, ya que si esta carretera no tiene ningún apoyo, nosotros vamos a perder el acceso. Tenemos una cárcava que ya minó parte del muro, ese muro se va a caer. Si ese muro se cae, nos quedamos completamente incomunicados, la carretera se va a cortar. Eso ya pasó allá por el 2005. Muchas gracias, Arnoldo. Bueno, compañeros, ya escuchaban, esa es parte de la información, ya que esta carretera une los 3 cantones. Además de estos cantones es Las Casitas y El Guaje. Con este informe yo regreso con ustedes. La señal, muy buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo, por compartirnos la información, y es el llamado también para las autoridades para que atiendan a esta comunidad. Vamos hasta el occidente del país. En San Francisco Menéndez se encuentra el periodista Julio Guevara verificando la destrucción de plataneras. Julio, buenas tardes, cuéntanos. Continúan saliendo a la luz daños que causaron las lluvias de la semana pasada. Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Me encuentro, tal como lo mencionaban, en Aguachapán, específicamente en Garita Palmera, San Francisco Menéndez. Miren a mi espalda. Son manzanas y manzanas cultivadas con plátano que quedaron destruidas. Aquí las pérdidas son cuantiosas. Uno de los productores dice que nunca, pero nunca imaginaron que esto ocurriría. Sí, la verdad que, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Son cosas que en nuestra mente deseamos ver lo mejor, pero hoy vimos lo peor de la naturaleza, el cual pues solo confiando nuevamente en Dios, ¿verdad? Que nos siga dando la fuerza y buscar, ¿verdad? Medios donde nosotros podamos tener puentes para poder reingresar los trabajos, porque solo el tener personas trabajando y el sueldo para poder quitar todos estos escombros, el loroco, solo levantar esa ramada del loroco necesita un gran trabajo, más todo esto, volver a sembrar de nuevamente, ¿verdad? Y somos agricultores que vivimos no ahorrando dinero, sino que casi siempre, ¿verdad? Lo de una semana, ocupándolo para la siguiente semana y así nuevamente. Así es de que estas son mis palabras y espero que algo, ¿verdad? En algo los puedan echar la mano en algún momento. Ok, muchas gracias por las declaraciones. En realidad es preocupante la situación que están atravesando cientos de productores. Y ojo, porque los daños no solamente fueron en plátano, tal como lo mencionaba el señor, hay cultivos de loroco y papaya que han quedado literalmente en el suelo porque fueron derribados por las fuertes ráfagas de vientos que trajo la tormenta tropical Amanda. Continuaremos en la zona, pero en la emisión estelar de Noticiero Hechos presentaremos un informe completo. Feliz tarde. Sin duda complicada la situación que también se está viviendo en el occidente del país con estos productores que se han visto afectados también. Vamos a hacer a continuación un enlace con el periodista Enrique López, que ha dado cobertura a una conferencia donde el gobierno informó que han iniciado con el recuento de los daños ocasionados por las tormentas que se registraron durante la última semana. Enrique, ¿a cuánto asciende la inversión durante esta etapa de reconstrucción? Buenas tardes. Compañeros,
compañeros? Buenas tardes. Y es que luego de los daños que dejaron a su paso la tormenta Amanda y Cristóbal en todo el territorio nacional, pues les comento que ya los funcionarios que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil tienen un estimado de la inversión que realizarán en todos estos trabajos y la suma supera los 101 millones de dólares. Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Lo que vamos a hacer no solo es reconstruir la infraestructura tal cual como estaba, sino que incluso va a ser mejor para poder garantizar que este tipo de cosas que han ocurrido no vuelvan a suceder, como por ejemplo colapsos de puentes, porque ya la capacidad hidráulica había sobrepasado ya desde hace años y ya se tenía que haber hecho ciertas intervenciones. Bueno, de hecho, incluso en algunas carreteras nosotros ya iniciamos con ese proceso de reconstrucción, como pueden ver la carretera de Quesaltepec en el kilómetro 26, que ya la estamos interviniendo con Fovial, que ahí se formó una cárcava que prácticamente hundió los 4 carriles, ya se está haciendo una obra en ese sector. Acá en el sector de la carretera panamericana, en la quebrada La Mascota, también se va a reconstruir el muro, ya estamos trabajando en el diseño y ya vamos a iniciar con las obras. A pesar de que las lluvias han cesado en todo el territorio nacional, según el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, no hay que bajar la guardia, ya que se esperan lluvias de forma aislada, focalizadas en la cordillera volcánica del país y en diferentes partes también del territorio nacional. Esto también pues va a ocasionar o puede ocasionar algún tipo de deslizamientos en zonas que ya se mantienen bastante frágiles por la acumulación de agua debido a las lluvias de la semana anterior. Además, reportan un oleaje más alto, entre 1.9 y 12 metros, y por tal motivo se debe tener mucha precaución en las actividades marítimas, ha dicho el funcionario. Esta semana vamos a tener influencia de ondas tropicales que nos van a producir tormentas. Estas son las tormentas típicas de la época, no es un sistema de tipo temporal, por lo tanto son lluvias aisladas que vamos a tener a lo largo de la cordillera volcánica y la franja norte del país. Son sistemas que están organizados, son lluvias aisladas y no son parte de un sistema o una tormenta que produce lluvias de tipo temporal. Esto se debe al acercamiento de una onda del este en la zona de Nicaragua y se espera que tenga influencia en nuestro país el día martes y el día miércoles. También les comento, compañeros, que la comisionada presidencial del Gabinete de Gobierno, Carolina Recino, se refirió a la reciente decisión emitida por la Sala de lo Constitucional. Lamenta de que este tipo de situaciones se esté politizando, ha dicho la funcionaria, pero que desde el Ejecutivo continuarán trabajando para evitar más efectos negativos a causa de la pandemia del coronavirus. Asimismo, ha hecho la invitación a la población a que continúe acatando pues, la cuarentena domiciliar y posteriormente también con las diferentes medidas de prevención. Este es mi informe, compañeros. Más detalles se los presentaré en la emisión de Hechos Estelar. Por supuesto que vamos a estar atentos. Enrique, muchas gracias por el reporte. Vamos a una pausa comercial, pero al regresar un mensaje importante de Banco Agrícola. Ya regresamos. Un momento de conocer lo que ocurre en el ámbito internacional. Nos estamos enlazando con Graciela Rajo, que nos tiene los detalles. Así es, momento de iniciar nuestro recorrido por el mundo y lo vamos a hacer esta vez en Guatemala, conociendo cuál es el panorama en las principales calles cuando se ha registrado el pico más alto de contagios en las últimas 24 horas y la amenaza del presidente Yamatei de cerrar por 15 días todo el país si se supera aún esta cifra. Vamos con Ligia Toledo, que nos tiene el reporte desde las principales calles de Guatemala. Adelante. Gracias, amigos de El Salvador. Les comento que en Guatemala desde el 16 de marzo no contamos con servicio de transporte público porque fue suspendido como medida de prevención para evitar contagios de COVID-19 y diariamente 8 millones de guatemaltecos lo utilizaban. Sin embargo, ya las autoridades han realizado distintas pruebas para saber cómo podría funcionar cuando este inicie y retome sus labores. Están tomando medidas como el uso de la mascarilla, la desinfección de manos, toma de temperatura y el distanciamiento físico dentro de la unidad. Este es el ambiente que se vive en el Obelisco, una de las principales calles de la ciudad. Los guatemaltecos están saliendo a trabajar, a comprar, por ejemplo, al supermercado y demás. Las autoridades de gobierno ya han realizado también una serie de propuestas para que las personas que trabajen en la administración pública puedan
trabajar con normalidad en distintas instituciones. Sin embargo, se planea que ellos tengan un horario diferente para disminuir también los contagios de COVID-19. Las autoridades, en este caso también del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, han dado detalle a la desescalada del confinamiento en nuestro país. Eso sí, depende mucho de cómo se comporte el virus. Este iniciará en la fase 0, que es la preparación para la desescalada. Se tiene que tener durante 15 días la disminución de contagios de COVID-19, también las pruebas positivas que hayan dado, por ejemplo, y también que no hayan muchas personas en los centros asistenciales. Luego está la fase 1, que es el inicio de la desescalada, la fase 2, la apertura inmediata, y la fase 3, que es la apertura a la nueva normalidad, en donde ya todas las actividades económicas se tendrían que retomar. Sin embargo, serán las autoridades que den a conocer cuándo iniciarán ya la desescalada. Soy Ligia Toledo y este es mi reporte para ustedes, compañeros, en El Salvador. Muchas gracias, Ligia Toledo, por la información. Recordemos que hasta las 6 de la tarde tienen los guatemaltecos para poder realizar sus compras. Ahora nos vamos a ir hasta Honduras, donde ha comenzado la apertura inteligente de la economía, y vamos a hacer también un recorrido por las principales calles, y esta vez enlazándonos con Luis Durón. Adelante, Luis. Gracias, Gabriela. En El Salvador te saluda Luis Durón desde Tegucigalpa, Honduras. Ayer el gobierno autorizó la apertura ya de la economía nacional. Los negocios solo podrán trabajar con el 20% de sus colaboradores, y esto para evitar un masivo contagio. Y esta apertura se da cuando la titular de Finanzas ha manifestado que la caída en los impuestos hasta el 30 de mayo ha sido de 9.000 millones de lempiras. Sin duda que un duro golpe para las finanzas del gobierno. Hay una mesa técnica que va a estar monitoreando todos estos negocios para evitar que se haya un pico de personas contagiadas con el COVID-19, y van a analizar cada 15 días todos estos negocios, y si ven que los casos se incrementan en estas zonas donde ya se autorizó la apertura de los negocios, sin duda que van a pasarle un informe al presidente de la República y al SINAGER para que tome la decisión de cerrarlos nuevamente, y así de esta manera prevenir que los contagios vayan avanzando, ya que Cortés y Francisco Morazán son los dos departamentos donde existen mayor contagio de COVID-19, y ante esto pues sin duda que se va a estar monitoreando, como les dije, cada 15 días para controlar que no exista aumento en el pico de la pandemia. Esto es lo que les puedo informar desde Tegucigalpa, Honduras. Retorno nuevamente con ustedes al estudio. Y ahora nos vamos a ir hasta Costa Rica para conocer acerca del repunte de casos que se ha dado en las últimas horas. Nos enlazamos con nuestros equipos de la RNA. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos, colegas. En este momento les estamos llevando información durante este día del sector de la Cruz de las Delicias, del cantón de Upala, zona limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Estamos observando el trabajo de oficiales de la fuerza pública destacados en este punto, y quienes tienen la misión, la labor de vigilar prácticamente que día y noche este ingreso, que es un sector libre, como podemos observar, y que solamente hay ciertos indicadores que ya definen qué es territorio nicaragüense y territorio costarricense. Aquí el enfoque, el énfasis es tratar de evitar el ingreso de extranjeros a esta región. De hecho, que la policía hacía un llamado a las personas que, por ejemplo, acá en el país tienen el atrevimiento, por decirlo así, de resguardar extranjeros a cambio eventualmente de algún tipo de contribución económica, y es por eso que también la policía está vigilante en ese sector para evitar precisamente ese trasiego de indocumentados. Desde la frontera con Nicaragua, este fue el reporte especial para la red de noticias del Bavisión de Gustavo Díaz. Gracias y buenas tardes para ti. Vamos a continuar nuestro recorrido internacional en Nicaragua, donde algunos especialistas en la niñez y la adolescencia advierten que los efectos del COVID-19 en el desempleo podrían aumentar el trabajo infantil, el cual desde hace varias décadas ha sido un problema en este territorio. Las estadísticas oficiales que datan desde el 2012 establecen que aproximadamente 396.000 niños, niñas y adolescentes trabajan. Dejamos de lado lo que ocurre en Centroamérica y nos vamos para la parte sur del continente, porque las autoridades de Chile en las últimas horas han aumentado los controles policiales en Santiago para reducir la movilidad de las personas y evitar así más contagios de COVID-19. Estamos fiscalizando aquí en el corazón del centro de Santiago, la capital de Chile. ¿Por qué? Porque ha habido muy poco cuidado de las personas, una irresponsabilidad tremenda, y llevamos 11 semanas en cuarentena, más de 2.000 muertos.
Así las noticias internacionales en nuestra región. Regresamos comentando acerca de las protestas que han continuado en los Estados Unidos y el último adiós a George Floyd. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En la entrevista de esta tarde nos acompaña Silvia Juárez, coordinadora del programa por una vida libre de violencia contra las mujeres de Ormuza, con quien vamos a conversar sobre los casos de violencia contra la mujer en medio de la cuarentena y también los diversos medios que se han puesto a disposición para que se puedan hacer las denuncias. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, es una alegría poder compartir esta tarde con ustedes. Silvia, buenas tardes, gracias por estar con nosotros acá en Noticiero Hechos. Sin duda un tema importantísimo el que vamos a abordar esta tarde, de la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué dicen sus datos, Silvia? Recientemente daban a conocer casos de agresiones, casos de violencia en contra de las mujeres, por ejemplo, feminicidios, pero ¿qué otros reportes tienen ustedes? Bueno, debemos considerar que las mujeres en el confinamiento nos vemos expuestas a múltiples formas de violencia.